Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Le damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes que se encuentran en la plataforma Zoom y quienes están mirando esta transmisión en vivo. El día de hoy nos acompaña la doctora Olga María Castro Pérez Treviño, quien es abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú y magíster en Derecho Civil, Convención en Familia por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, UNIFE. Cuenta con más de 20 años en la especialidad de Derecho de Familia, Procesal Familiar y Derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes. La doctora Olga es docente en la Academia de la Magistratura, en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y también se desempeña como conciliadora extrajudicial. Actualmente, la doctora Olga es presidenta del Instituto de Familia de la Facultad de Derecho de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón y también es editora de la revista Persona y Familia. Le damos una cordial bienvenida a la doctora Olga, que ya se encuentra en la plataforma Zoom. Ella disertará la conferencia magistral titulada La disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges en el octavo Pleno Casatorio Civil. Su tiempo, por favor, doctora. Hola, buenas noches. Yo no sé si me ven en la pantalla, Sí, pero ¿sí? Ok. Buenas noches, agradezco muchísimo al Instituto de Capacitación Jurídica que ha tenido la gentileza de invitarme. Y bueno, hoy día, y agradezco muchísimo la atención de ustedes también, de cada uno de ustedes. Hoy día me toca conversar, exponer y luego probablemente me hagan algunas preguntas sobre la disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges y el octavo pleno casatorio. Nosotros en realidad tendríamos que empezar, y eso es lo que por lo que voy a iniciar, la parte teórica o quizás la parte conceptual y legal de lo que es la disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges, para luego pasar al octavo pleno casatorio y veremos pues de un pequeño análisis qué estuvo bien y qué estuvo mal, qué es concordante con la ratio legis de la disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges y qué se escapó en este pleno de estos supuestos que están en el Código Civil, y mientras se estrena el Código Civil es ley para nosotros. Antes que nada, habría que precisar algunos términos debido a que en muchas ocasiones se utiliza, por ejemplo, el nombre sociedad conyugal y se entendería como una persona jurídica, no se sabe si se refiere a la pareja matrimonial, y esto ocasiona confusiones incluso en la jurisprudencia. En realidad es sinónimo de pareja conyugal. Querría decir que cuando uno habla de la disposición de bienes sociales por uno solo de los cónyuges, no está interviniendo la pareja conyugal. Y veremos que de acuerdo a nuestra normativa deben intervenir ambos, la pareja conyugal, o uno de ellos con poder especial del otro, poder especial del otro. La otra pregunta que comúnmente se nos hace es si la sociedad de gananciales es una persona jurídica distinta de los cónyuges o a los cónyuges. No, la sociedad de gananciales es un régimen legal de bienes. No se le puede decir o atribuir la calidad de una persona jurídica, pues no tiene la calidad de una institución, es más bien un régimen de bienes, pues o sea, no tiene las características como podría ser un patrimonio, etcétera, no. Es un régimen de bienes que regula las relaciones patrimoniales entre los cónyuges y terceros. O sea, son las normas regulatorias de las relaciones patrimoniales entre los mismos cónyuges y terceros. Es importante señalar, a propósito de lo que conversaremos más adelante, que está integrada, como ustedes saben, por dos patrimonios: el patrimonio propio de cada cónyuge, que está formado por bienes y deudas sociales, o deudas propias, perdón, bienes y deudas propias, y el patrimonio social, denominado autónomo también en la literatura al respecto, integrada por bienes y deudas sociales. En esta noche nosotros nos vamos a ocupar de una parte del patrimonio social, que son los bienes sociales y su disposición, que ha dado razón al octavo pleno casatorio después de haber esperado mucho tiempo. Es importante señalar qué alcance tienen los bienes sociales, o sea, para qué se les ha considerado dentro del régimen de sociedades gananciales. Están afectados al interés de la familia. Quiere decir que estos bienes no pueden disponerse libremente por los cónyuges, porque tienen un fin, que es el interés de la familia
en lo que significa levantar las obligaciones y las cargas sociales. Por cargas sociales, como saben, es por ejemplo el pago del colegio, el pago de los tributos, etcétera. Y las obligaciones sociales son mayores, por ejemplo, el préstamo hipotecario, por ejemplo, gravar el bien, etcétera. ¿Y qué pasa con estos bienes sociales que son aquellos que se adquieren durante el matrimonio a título oneroso? Porque si los adquirimos a título gratuito van a formar parte del patrimonio propio de quien los adquirió. Pero vamos a hablar de los sociales, aquellos que se adquieren durante el matrimonio a título oneroso, o que forman parte de este grupo de bienes que el legislador ha considerado como bienes sociales, los vamos a ver más adelante. Pues estos bienes sociales están sujetos a reglas especiales de propiedad. Y es importante recalcarlo, porque ustedes verán después que en el pleno casatorio se ha hablado de copropiedad en algún momento, y vamos a señalar por qué no es una copropiedad. Por eso quisiera que tengamos bien presente que está sujeto a reglas especiales de propiedad, este conjunto de bienes sociales, lo que podría llamarse el activo social también, ¿no? Alrededor de este pequeño preámbulo que hemos hecho, surgen cuestionamientos, y en realidad no es solo alrededor de él, es a través de la aplicación de las normas, de los actos cotidianos, de los procesos judiciales. Hay diferentes posturas y diferentes situaciones que se generan en torno a varios cuestionamientos, pero a propósito del octavo pleno casatorio tendríamos que centrarnos en 3 cuestionamientos principales. Primero, ¿cuál es la naturaleza jurídica del patrimonio social? Como sabemos, ya lo hemos señalado también, está formado por el activo y el pasivo. Activo, las deudas, pasivo, las deudas sociales, y activo, los bienes sociales. Es sobre estos bienes y su disposición los que vamos a ir trabajando a lo largo de esta noche, o de esta hora. Un segundo cuestionamiento es la titularidad individual de los bienes de los cónyuges sobre los bienes sociales, o sea, ¿cuántos somos propietarios o no de los bienes sociales? Si estamos casados bajo un régimen de sociedades gananciales, ¿nos pertenecen los bienes por mitad? ¿Cómo nos pertenecen? ¿En qué forma son? ¿En qué manera podemos disponer de ellos? Y esto nos lleva al tercer cuestionamiento, la disposición de un bien social sin la intervención de uno de los cónyuges. En resumen, estos 3 cuestionamientos inciden mucho en cómo vamos a concebir nosotros o cómo vamos a entender nosotros una adecuada disposición de los bienes sociales. Pasemos al primer punto. Ahí tenemos el primer problema o cuestionamiento, que es la naturaleza jurídica del patrimonio social. Durante muchos años se discutió mucho lo que, disculpe la redundancia, se discutió en muchísimas ocasiones lo que significaba el patrimonio social y cuál era su naturaleza jurídica. Después de muchas jurisprudencias, después de muchas discusiones, la jurisprudencia señaló, y casi en forma unánime, que se trataba de un patrimonio autónomo, que no pertenecía en propiedad ni en copropiedad a los cónyuges. ¿Y qué es este patrimonio autónomo? ¿Cómo señalar el concepto de patrimonio autónomo? ¿Cómo entenderlo? Como dice la diapositiva, el patrimonio autónomo es cuando una o más personas ejercen sobre él una titularidad limitada por encontrarse afecto a un fin específico señalado por el acto constitutivo o la ley. Si nosotros hacemos un símil con el patrimonio social dentro del régimen de sociedades gananciales, vamos a tener que se trata de un patrimonio que no pertenece a los cónyuges y que está hecho, dedicado a cumplir ciertas funciones y a un fin específico, y cuyas funciones son levantar las obligaciones y cargas sociales en interés de la familia. El patrimonio, durante la vigencia de las sociedades gananciales, el patrimonio social no está en función del deseo ni de cubrir las necesidades de cada quien en forma individual, como si fueran personas que tienen patrimonios separados. No, el patrimonio autónomo, cuando hablamos del patrimonio social,
Estamos hablando de un patrimonio que sirve para levantar las cargas y obligaciones sociales en función del interés familiar. Acá no vamos a discutir quién, por ejemplo, sabemos que los sueldos, los ingresos laborales forman parte del patrimonio social. No está en discusión quién lo trajo, qué cantidad trajo uno o el otro cónyuge a integrar con este sueldo el patrimonio social. Lo que está, digamos, lo que es claro es que de acuerdo a nuestra normativa, esos sueldos van a formar parte del patrimonio social y van a servir para levantar las necesidades del hogar, alimentos de los hijos, pagos de colegio, alimentos de los propios cónyuges, y no importa con qué aportó, cuánto aportó cada uno, los dos van a comer igual, van a vivir en la misma habitación, etc. O sea, ese patrimonio se va a incrementar con una serie de bienes que los vamos a ver en unos momentos, pero que pertenecen como hemos dicho, a los cónyuges en calidad de patrimonio autónomo, pero no es a los cónyuges individualmente, es a los cónyuges como pareja conyugal, ¿no es cierto? Y ellos van a ejercer sobre él una titularidad limitada, es decir, en realidad lo que pasa con los cónyuges es que se va a hacer efectiva la titularidad cuando se liquide el régimen de sociedades gananciales. Mientras tanto, lo único que tienen es una expectativa de derecho. Ellos no pueden disponer de nada sin la intervención del otro cónyuge. Y, como repito, es un patrimonio dedicado, este patrimonio social, estos bienes sociales, está dedicado al interés de la familia. Acá he hecho un croquis pequeño que quizás nos ayude a entender más lo que voy señalando. Y pongo ahí el esposo, el marido, que tiene un patrimonio propio, la cónyuge, mujer, que tiene un patrimonio propio, y un patrimonio común y social formado por los bienes que se adquieren durante el matrimonio a título oneroso. Y bueno, aplicando además algunas presunciones que veremos más adelante. ¿Qué pasa cuando uno de los cónyuges adquiere un bien durante el matrimonio a título oneroso? Por ejemplo, los sueldos o la CTS. La CTS también forma parte del patrimonio social a partir del matrimonio civil. Entonces, esa CTS que se retira del banco y que constituye patrimonio social a partir del matrimonio civil, lo anterior es propio. Si yo retiro toda, voy a hacer una operación matemática, y lo que es anterior al matrimonio civil va a pertenecer a mi patrimonio propio, pero lo que es posterior va a integrar el patrimonio común o social, sobre el cual yo no tengo una titularidad exclusiva. La pareja conyugal son titulares de este patrimonio autónomo de una calidad especial que en realidad, por sus características propias, se va a hacer efectivo el derecho de propiedad a la liquidación del régimen. Antes solo hay una expectativa de derecho. Entonces, este patrimonio común y social, como hemos dicho, va a estar afectado al interés de la familia y sirve para levantar las cargas familiares y las obligaciones sociales, 316 y 317 del Código Civil. Entonces, que tendremos que concluir que, por ejemplo, en el ejemplo dado, si estamos hablando de una CTS producto de años de trabajo de la esposa o de la concubina, porque este régimen se aplica también a las uniones de hecho propias, pues no podrá decir que con su CTS ya va a comprar una casa y esa casa va a ser propia. Ojo, le tendremos que contestar a ella. Si vas a comprar una casa con el íntegro de tu CTS, vamos a tener que deslindar dos situaciones. ¿Cuánto adquiriste hasta antes de casarte y cuánto adquiriste después de casada? Lo que has adquirido antes de casarte es propio y por lo tanto si lo inviertes en una casa, esa parte proporcional va a ser propia. Pero lo que adquiriste después de casada tiene la calidad de bien social y por lo tanto lo que adquieras, la casa que adquieras después de casada con CTS que se produjo durante el matrimonio, no es propia, es social, por un principio de subrogación. Entonces, es bien importante poder entender este tema para entender después el octavo pleno casatorio y algunas dificultades que ha presentado, ¿no? Y ha merecido críticas, exposiciones de diferentes especialistas, entre otras cosas, ¿no?
Pero bueno, ¿cuáles son las características de este patrimonio social al que se denomina, el que hemos denominado, y en realidad en la jurisprudencia también se ha, se ha, digamos, así lo vienen denominando? Está conformado, como decíamos, por un conjunto de bienes y obligaciones sociales, y este patrimonio social tiene su propia regulación. No vamos a aplicarle las normas de propiedad del libro de derechos reales. Tiene su propia regulación que está dada por el libro de familia, en lo que respecta a la sociedad, al patrimonio social regulado por el régimen de bienes de las sociedades gananciales. Entonces, vamos a tener en este patrimonio, repito, un conjunto de bienes y obligaciones que lo integra, y este patrimonio social está regulado por las normas propias del libro de familia. Nosotros no vamos a poder ir a regularla o poder discernir un problema de relevancia jurídica con las normas de derechos reales. Tiene su propia regulatoria, tiene sus propias características de propiedad. Un segundo tema que abordábamos o pensamos abordar esta noche es la titularidad individual de los cónyuges sobre los bienes sociales. Ya lo habíamos adelantado un poco, porque de alguna manera, porque al decir nosotros que los cónyuges no tienen más que derechos expectaticios a futuro, a la liquidación del régimen sobre estos bienes sociales, pues tendríamos que pensar, ¿y qué entonces tienen los cónyuges durante la vigencia de la sociedad de gananciales? ¿Son titulares, pueden disponer de la cuota, de la supuesta cuota, la mitad de los bienes, o es que tienen que esperar a la liquidación? La respuesta es que tienen que esperar a la liquidación. Señalábamos que no les corresponde a los cónyuges, o sea, les corresponde bajo la calidad de patrimonio autónomo, no les corresponde individualmente a ninguno de los dos, sino a la pareja conyugal bajo una calidad especial. Y esta calidad especial está generada por el tipo de titularidad que tienen o de derecho de propiedad. Ellos no tienen derechos actuales de propiedad, son derechos expectaticios o es una propiedad especial que está regulada por el régimen de las sociedades gananciales. Sus derechos expectaticios sobre los bienes los van a concretar cuando se liquide el régimen. Entonces, justamente el Pleno se basó en una casatoria donde uno de los cónyuges disponía arbitrariamente de un bien social bajo el uso de un DNI que aparecía ella como soltera o él como soltero en el DNI, ¿no? Entonces, el tema es, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo hacemos o qué ocurre cuando uno de los cónyuges dispone? Estamos diciendo entonces que cuando hay un bien social a nombre de un cónyuge, porque ocurre con mucha frecuencia que el DNI dice soltero y está casado, y va a registro y se inscribe el bien como propio. Entonces, ¿qué pasa si en el registro aparece como propio, pero es adquirido durante el matrimonio a título oneroso? ¿Va a ser propio del cónyuge? ¿Va a tener una titularidad exclusiva de ese cónyuge para el que aparece al que aparece como titular, el que aparece como titular del bien, del inmueble, por ejemplo? ¿O es una simple apariencia? Pues sería una simple apariencia, porque en realidad si se adquirió durante la vigencia del matrimonio, pues son bienes que pertenecen a la pareja conyugal en calidad de patrimonio autónomo. Por lo tanto, en el caso de la casatoria del Pleno, no había capacidad para disponer del bien a pesar de, sin la intervención del otro, a pesar de que el DNI estaba como soltero. Y en realidad, podía haber sido como efectivamente fue, digamos, impugnado esa transferencia y da motivo a esta casatoria, ¿no? ¿Cuáles son los bienes sociales? A todo esto es importante definirlos, ¿no? Lo que cualquiera de los cónyuges adquiera por su trabajo, industria o profesión. Ahí hablaba yo de los salarios, de la CTS, de las acciones, los frutos y productos de los bienes propios y de la sociedad. Acá cabe un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una señora o un señor casado
bajo este régimen, vende una casa que adquirió a título a título gratuito, o sea, heredó de su padre una casa. Por lo tanto, ese es un bien propio. No, cuando los bienes adquiridos a título gratuito son del cónyuge que lo adquirió, sea vía herencia, legado o donación. Entonces esta casa la adquiere vía título gratuito por un anticipo de herencia de su padre. La casa la tiene y un día decide venderla. Perfecto, la vende y la pregunta es, ¿ese dinero que obtiene de la venta a quién pertenece? Pues sigue perteneciendo a ella, porque es, por su rogación real, está ocupando en el patrimonio el mismo lugar que ocupaba el bien. Pero la siguiente pregunta es, si en vez de venderla decide alquilarla, ¿los alquileres son de ella? No son de ella. Los alquileres son de la sociedad, del patrimonio social, es un activo social, porque es un fruto de un bien social. Es un fruto del bien propio. ¿De qué bien propio? De la casa que adquirió por anticipo de herencia. Vuelvo a repetirlo. Hay dos situaciones que podrían presentarse sobre un bien que ha sido adquirido como anticipo de herencia. Por ejemplo, esta señora tiene una casa de su padre por anticipo de herencia y luego decide venderla. Nos preguntamos si esa venta, ese producto de la venta, es bien propio o social. Y tendremos que responder que es propio porque este dinero está ocupando el mismo lugar que ocupaba la casa en el patrimonio, se está subrogando nada más. Pero la siguiente pregunta es, ¿y qué pasa si en vez de venderla decide alquilarla? Los alquileres van a integrar el patrimonio social, en la parte del activo social. ¿Por qué? Porque es un fruto, y los frutos de los bienes propios o de los bienes sociales pasan a formar parte del patrimonio en la parte del activo social. O sea, forman parte del activo social. Las rentas de derechos de autor o inventor también son sociales. Por ejemplo, el escritor que obtiene una renta por sus derechos de autor, pues son bienes sociales. No son, de ahí que cuando en un caso tan público como fue el divorcio del escritor Vargas Llosa, hubo toda una discusión alrededor de las rentas que le generaban, las regalías que le generaban sus novelas. Y en este caso, al final, se consideran sociales, ¿no? Y se dividen. Los edificios construidos a costa del caudal social, el suelo propio de uno de los cónyuges, abonándose el valor del suelo al momento del reembolso, abonándose a el valor del suelo al momento del reembolso. Esto también merece unos minutos porque es común que una persona se case y tenga un terreno, y sobre ese terreno se construye una casa, ya casado. El terreno lo adquirió antes, pero sobre el terreno van a construir una casa. ¿A quién pertenece la casa? ¿Y qué pasa con el suelo, o sea, con el terreno? Bueno, de acuerdo a nuestra normativa, la casa o el edificio construido a costa del caudal social, estamos hablando de una casa que se va a adquirir, o sea, se va a construir en base al caudal social. Por ejemplo, los ingresos que cada uno de ellos tenga por su trabajo. Entonces, esta casa es social de todas maneras, pero la norma nos dice que además el sueldo propio, o sea, el sueldo donde se fue construido, si es propiedad de los cónyuges, forma una sola unidad inmobiliaria y por lo tanto todo es social. Y hay que abonarle al cónyuge propietario del terreno el valor que tiene al momento de que se le va a reembolsar ese dinero, ¿no? Entonces, acá hay muchas dudas, muchas veces las preguntas, las consultas vienen porque es, doctora, yo construimos sobre un terreno que yo heredé de mi padre, pero entonces el terreno es mío y la casa es de la sociedad conyugal. No, es una sola unidad mobiliaria. A ti hay que pagarte el valor del terreno en el momento que tenga, al momento de reembolsarte. Pero el edificio construido a costa del caudal social y la condición que sea a costa del caudal social, en suelo propio de uno de los cónyuges, toda la unidad inmobiliaria es social. Y bueno, una cosa importante que también debemos decirla justamente por la calidad
de lo que tienen los bienes sociales es que los cónyuges no pueden contratar entre sí sobre los bienes sociales. O sea, yo no le puedo transferir a mi cónyuge una casa que tengo una casa que hemos adquirido. O sea, no se puede transferir a uno de los cónyuges, por ejemplo, a través de un contrato de compra-venta, una casa que forme parte del activo social. O sea, no se pueden celebrar contratos respecto de los bienes de la sociedad. Ni tampoco, obviamente, entre los contratos no se puede donar un bien al otro cónyuge cuando es parte del activo social. Cuando esa parte del activo propio es diferente, pero cuando es parte del activo social no caben contratos de ninguna naturaleza entre cónyuges. Y dentro de este cuestionamiento que nos va a llevar pues que llevó a este octavo pleno casatorio, dadas las jurisprudencias encontradas, posiciones encontradas que había tanto en la judicatura como en académicos, especialistas en el tema, tenemos también pues estas presunciones sobre la naturaleza de los bienes. Y una muy importante, todas son importantes, pero una primera es, los bienes se presumen sociales salvo prueba en contrario. Cuando una pareja adquiere un bien estando casados bajo este régimen y lo adquiere con dinero social, ese bien se va a inscribir como social. Y si lo adquirió de otra manera, tendrá que decir en la escritura pública, en la minuta y luego en la escritura, qué calidad tiene el bien. Y si es propio, pues tendré que probar de dónde ha venido ese dinero, ¿no? Y ¿cómo lo pruebo? En la misma minuta tendré que decir y acreditar que ese dinero es propio y que debe ser inscrito como propio. En tanto eso no se acredite, se va a inscribir como social. Entonces es importante señalar, los bienes se presumen sociales. Todos los bienes que se adquieran del matrimonio, durante el matrimonio se presumen sociales. Y que hay que demostrar lo contrario para poder inscribirlos a nombre de uno de los cónyuges. Por eso es que en esta casatoria que da origen al pleno, en realidad el bien estaba inscrito a nombre de uno de los cónyuges. El tercero adquiere su bien, supuestamente bien, ¿no? Pero sabía el cónyuge que no era el bien, ese bien había sido adquirido durante el matrimonio y así se probó en el proceso. Entonces, ahí viene todo el cuestionamiento y viene el pleno, ¿no? Siendo un bien que era social, debió intervenir la cónyuge. ¿Cómo lo inscribieron como propio? Probablemente en ese momento hubo un error en el registrador, de repente no se acreditó bien, no sabemos. Hoy los notarios exigen una cláusula de intervención del cónyuge en el caso de un bien que se adquiere con dinero propio, producto de una herencia, por ejemplo, ok, se adquiere el bien, pero hay una cláusula de intervención del cónyuge no propietario del dinero en que señala que tiene conocimiento de que ese dinero es propio de su cónyuge, que se adquiere el bien en calidad de propio y que es producto de una herencia, por ejemplo, ¿no? Y entonces habrá que inclusive poner una cláusula donde se acredite registralmente la ficha registral donde está escrita el anticipo o la herencia que ha recibido el cónyuge. Si no, se le va a aplicar la norma de es un bien social mientras no se pruebe lo contrario. Bueno, tenemos otras presunciones que no dejan de ser importantes. Los bienes sustituidos o subrogados a otros se reputan de la misma condición de los que sustituyeron o subrogaron. Y esto es lo que yo les decía, si una persona recibe una herencia y con eso compra una casa por la misma cantidad de dinero, con la misma cantidad de dinero, pues esa casa tiene la misma calidad de ese dinero, y ese dinero tenía la calidad de un propio. Lo único que ha ocurrido en ese activo social es que he sustituido el dinero por la casa. Y finalmente, la otra presunción que tenemos es que si vendido alguno bien cuyo precio no consta haberse invertido, se compró después otro equivalente, se presume que la adquisición posterior fue hecha con el producto de la enajenación anterior. Estamos hablando de un bien que se vende,
y que en ese momento no se invierte, y pasado un tiempo, ese monto se invierte en un bien similar o de valor similar. Entonces se presume, salvo prueba en contrario, ¿no?, que ha sido adquirida con el dinero producto de la enajenación anterior y donde no se compró nada y no hay una constancia de haberse invertido y luego se compra otro equivalente. Bueno, se presume que ese equivalente se compró con el dinero de la venta del anterior bien, salvo prueba en contrario. Y si se compró con el dinero del anterior bien y este era social, la casa será social, salvo prueba en contrario. ¿Cuál será la prueba en contrario? La calidad de bien propio. ¿Y qué tipo de derechos entonces tienen los cónyuges sobre estos bienes sociales? Ya habíamos señalado que es un patrimonio autónomo sobre el cual los cónyuges tienen derecho a futuro, derecho a la liquidación del régimen, antes no, cuando sea la liquidación, pues después de pagar las deudas y obligaciones sociales, de devolver los bienes propios a la masa, va a quedar una cantidad. Esa cantidad que queda es la que se va a dividir entre dos, entre marido y mujer, entre cónyuges, sea la situación que ha dado origen a la liquidación del régimen. Entonces, en este caso, ¿qué tipo de derechos tienen los cónyuges cuando está vigente la sociedad de gananciales? Porque cuando ya se liquidó, ok, los bienes que queden se van a dividir entre dos y va a ser 50% para cada uno, fórmula que no puede ser alterada. 50% para cada uno. Luego puedo hacer una cesión de derechos de mi 50, 40, 30%, pero la norma es 50% para cada uno. Bueno, volvemos a la pregunta, ¿y qué tipo de derechos tienen los cónyuges sobre los bienes sociales cuando está vigente el régimen? O sea, antes de la liquidación. En primer lugar, constituye un activo de la sociedad conyugal, pero no como persona jurídica. Y hemos dicho que la sociedad conyugal es la pareja conyugal, pero la pareja, pero no es la persona jurídica. Ellos no constituyen una persona jurídica ni la sociedad conyugal tampoco. Hay una posición que nos dice, ¿no? Los bienes sociales constituyen un activo de la sociedad conyugal, dándole así la connotación de que la sociedad conyugal fuera una persona jurídica. Totalmente descartado, ya lo hemos señalado. La otra posición es que los cónyuges son copropietarios de los bienes sociales y poseen cuotas ideales sobre el bien indiviso, la misma que forma parte de su patrimonio personal, o sea, 50% para cada uno. Es importante que retengamos este segundo punto, porque el Pleno va a utilizar el término copropietario en un caso específico, lo que origina pues toda una reflexión en contra de muchos especialistas, ¿no? Porque vamos a ver, estamos señalando que los cónyuges no son copropietarios de los bienes sociales. O sea, no poseen cuotas ideales sobre el bien, no pueden transferir nada del bien sin la intervención del otro, no son propietarios. O sea, tienen una calidad de propiedad, digamos, no son propietarios en los términos del libro de derechos reales, o sea, la propiedad tradicional. Son propietarios de la forma en que está, de acuerdo a las normas de la propiedad del régimen de bienes de la sociedad de gananciales, que está prevista en el Código. ¿Y qué tipo de propiedad? Es una propiedad que va a hacerse efectiva la liquidación del régimen. Mientras tanto, es una expectativa de derecho y los bienes forman un patrimonio autónomo, como hemos señalado, dedicado a levantar las cargas y obligaciones sociales. La otra postura en la jurisprudencia en algún momento que fue muy rápidamente descartada, que pertenecían globalmente a los cónyuges bajo la figura de la copropiedad germánica. Fue descartada porque en nuestro código no está previsto este tipo de copropiedad. La ratio leyes del sistema de propiedad en el Perú no es la copropiedad germánica, es la copropiedad romana. Entonces nos quedamos con dos alternativas. La primera, que se señala que el patrimonio social es un activo de la sociedad conyugal, que la hemos negado, que son copropietarios los cónyuges del activo social, también no estamos de acuerdo con ella. Y finalmente tenemos una cuarta posición, que es la que tomó la judicatura y la que toma
y la que se toma hasta ahora se mantiene, que es la que hemos estado señalando que se trataría de un patrimonio autónomo, ¿no? Que está formado por las cargas y obligaciones sociales. Los titulares son los mismos cónyuges bajo un régimen especial de propiedad, un régimen sui generis, y que este conjunto de bienes van a formar el activo del patrimonio autónomo, a los cuales el legislador las ha denominado bienes sociales y sobre los cuales no tenemos los cónyuges o no tienen los cónyuges un derecho actual, sino es un derecho expectaticio. En tanto ellos no pueden disponer unilateralmente de los bienes, no es su propiedad, es propiedad de la pareja conyugal bajo un régimen especial de propiedad. ¿Por qué no podemos hablar del régimen de propiedad que hemos estudiado todos en el libro de derechos reales? Porque en el régimen de propiedad tradicional, ordinario, hay un solo titular, hay una libertad de ejercicio de atributos, los bienes constituyen una garantía genérica del propietario, lo cual no ocurre en el régimen de las sociedades gananciales. No hay un solo titular, es la sociedad conyugal, que son dos, pero tampoco los dos individualmente son titulares, es la sociedad conyugal, es la pareja conyugal o la que podríamos denominar, como hemos dicho al principio, la sociedad conyugal, ¿no? Pero esta pareja conyugal es la pareja, no es cada cónyuge titular de la mitad de los bienes. Tampoco pueden ejercer los atributos de la propiedad, no se pueden disponer de los bienes unilateralmente, gravarlos, tenemos normas específicas que nos los impiden, y tampoco van a constituir una garantía genérica para las deudas personales del otro cónyuge. ¿Y por qué no puede ser una propiedad? Porque de acuerdo a las características de las normas de copropiedad, hay más de un titular, coexisten derechos individuales y derechos en común, hay unidad de objetos, pluralidad de sujetos, con lo cual acá no ocurre. Acá no ocurre, y en realidad pensar en una copropiedad implica pues desnaturalizar el régimen de bienes, que esto ha ocurrido en alguna parte del pleno casatorio, ¿no? Repito, coexisten derechos individuales y derechos que se ejercen en común, lo cual no ocurre en el régimen de sociedades gananciales respecto al activo social. Pluralidad de sujetos y unidad de objetos. Acá no hay una unidad de objeto, hay varios, integra varios bienes este activo social. Hay una propiedad exclusiva de la alícuota cuota o de la cuota alícuota, tampoco. O sea, a los cónyuges no les pertenece la mitad de los bienes hasta la liquidación. Por lo tanto, mientras esté vigente el régimen, no se puede disponer de la cuota. Y tampoco hay un derecho exclusivo de uso, ¿no? O sea, digamos, el copropietario puede tener o tiene un derecho exclusivo de uso sobre la cuota ideal que le corresponde. En el caso de las sociedades gananciales, en el activo social, pues esto no ocurre, porque no hay una propiedad actual, hay una expectativa de derecho únicamente. Tampoco pueden disfrutar su cuota porque no existe la cuota ideal. Tampoco les cabe acciones posesorias, reivindicatorias, interditos, no cabe respecto al patrimonio o activo social. Veo que hay algunas preguntas, les pediría que las guardemos para el final de la exposición. Gracias. Entonces, ¿cómo es este patrimonio autónomo? Hemos descartado que esté regulada por las normas de propiedad ordinarias, léase el libro de derechos reales, hemos descartado que sea una copropiedad, hemos descartado que pertenezca a la sociedad conyugal como persona jurídica, y nos queda la última alternativa, que es la acogida, mayoritariamente, diría casi general. Dice que los cónyuges son titulares bajo un régimen especial regulado por las reglas de gananciales. Y el régimen especial hace que no tengan cuotas individuales, sino sean titulares bajo la pareja conyugal y, repito, con una expectativa de derecho de propiedad que se va a concretar en el momento de la liquidación del régimen. Y ojo, esa segunda característica, actuando conjuntamente, salvo excepciones, los cónyuges pueden realizar actos o contratos que comprometan los bienes del patrimonio autónomo. ¿Cuáles excepciones? Por ejemplo, la venta de un bien mueble.
para la adquisición de un inmueble, disculpen, adquirir, o sea, con dinero social se adquiere un bien mueble, ¿no? Lo cual también tiene sus críticas. Pero bueno, en términos generales van a actuar conjuntamente para realizar actos o contratos que comprometan los bienes del patrimonio autónomo. Y ahí viene el pleno. O sea, pueden los cónyuges realizar un contrato sobre un bien social, como es una transferencia. No pueden, porque no les corresponde unilateralmente a ninguno de los dos, tampoco en copropiedad, y tienen que esperar la liquidación del régimen, y lo que quede en liquidación se lo van a dividir mitad a mitad, y ahí recién tienen un derecho de propiedad actual. Antes no pueden disponer, porque la norma dice que deben intervenir conjuntamente y no tienen derechos individuales disponibles, como ya lo hemos venido señalando. Y acá me permití hacer nuevamente el esquema, pero ahí ya le agregué una premisa más. Tenemos un vendedor, un señor, el esposo, el marido, el concubino, el nombre que le queramos dar, una casa, tenemos una señora, que es la esposa, la concubina, y tenemos una pareja matrimonial que está conformada por el señor y la señora y forman la sociedad conyugal. El tema es que este señor vendedor va y le vende al señor una casa, pero esta casa el señor la adquiere con dinero que tenía él, producto de CTS que había retirado, porque para retirar la CTS no necesito la intervención de mi cónyuge, por más que sea generado durante el matrimonio. Entonces él retira la CTS y compra una casa. Pero ojo, la CTS, ¿qué calidad tiene? Social. Entonces la señora se pregunta, y le pregunta al abogado, ¿esa casa es solo de mi esposo? ¿Esa casa, qué va a pasar conmigo? Él ya se gastó toda la CTS y el único bien que vamos a tener es la casa, es una casa porque no tenemos más bienes. Y él dice que es de él, no es de él. Esa casa pertenece al patrimonio, lo que hemos denominado a la sociedad conyugal, y va a formar un patrimonio autónomo. Por lo tanto, esa casa es parte del activo social. Entonces, señora, no se preocupe porque su sociedad conyugal ha obtenido un bien. ¿Con qué? Con el producto de la CTS que su marido generó desde el matrimonio civil a la fecha de adquisición. Por lo tanto, ese bien es de la sociedad conyugal, o sea, de usted y su esposo en forma conjunta, no pueden disponer de ese bien, va a integrar el patrimonio autónomo, va a servir para los intereses de la familia, levantar las cargas y obligaciones sociales, tanto, si a usted le preocupaba con qué pago los colegios de mis hijos, si no tenemos nada y mi esposo ha perdido el trabajo y solamente ha comprado una casa que dice que es de él, pues no, señora, la casa es de ustedes, ya, pues la sociedad conyugal. Obviamente resaltando que no es la mitad de cada uno, sino ni tampoco se regula por las normas ordinarias de propiedad. O sea, esta casa, tendremos que decir que va a ingresar al patrimonio autónomo en calidad de bien social y se va a disponer de acuerdo a las reglas del régimen de sociedades gananciales, que significan que para disponer o gravar esa casa van a tener que intervenir los dos. Y acá viene el pleno. Si no intervienen los dos, ¿qué sanción tienen? ¿Qué pasa si uno de los cónyuges transfiere un bien o grava un bien sin intervención del otro? Y acá nos vamos al tercer problema, que es la disposición de un bien social sin intervención de uno de los cónyuges. Y también acá han habido muchas posiciones y finalmente hemos llegado al pleno. El pleno demoró, como todos saben, mucho tiempo en dar la solución a la disposición arbitraria de un bien social. Para esto tendríamos que ver un poco cómo está organizado el sistema de régimen de bienes en lo que respecta a los bienes sociales. A propósito de la reunión de hoy, pues no cabe dedicarnos a los bienes propios, lo podríamos hacer en otra oportunidad. Pero en este caso vamos a hablar de los bienes sociales, que es el motivo de la reunión de esta noche, ¿no? Entonces, ¿cuál es el orden que lleva el código respecto a los bienes sociales? El código nos habla de un sistema ordinario y un sistema extraordinario de propiedad. Un sistema ordinario y un sistema extraordinario. El sistema ordinario
que va a abarcar la disposición, la representación y la administración del patrimonio social dentro de la potestad doméstica. Estamos hablando de cuando se administra el patrimonio social para levantar las cargas sociales. Pagar el colegio de los hijos, pagar la universidad de los hijos, no tienen que ir de la mano. Cualquiera de ellos puede tomar la parte del patrimonio necesaria para pagar el colegio. Por ejemplo, si ya trabaja, puede pagarla de frente de su sueldo, pero sabemos que el sueldo es social. Pero pueden disponer indistintamente para hacer esos pagos que están previstos en el 316, pagarle al jardinero, al pintor, etc. También nos habla el artículo 292 de la representación de la sociedad conyugal. O sea, no es necesario que vayamos de la mano a hablar al colegio sobre de repente que me voy a demorar un poco en el pago de la cuota de ingreso, de repente, ¿no? Hay una representación indistinta también. Y también ocurre lo mismo con la administración del patrimonio social cuando estamos hablando del sistema ordinario, o sea, el de todos los días, el llamado potestad doméstica, ¿no? El que hacemos las cosas, los actos que se hacen diariamente. Pero también hay un sistema extraordinario regulado por el mismo código en los artículos 292, 33 y 315 del Código Civil. Y acá sí entramos en el meollo del problema. ¿Qué pasa con esos actos que van fuera del poder doméstico, fuera de la potestad doméstica, fuera del ámbito de todos los días? Estamos hablando de disponer o gravar un bien que forma parte del patrimonio social. En esos casos, la norma expresamente ha dicho que tienen que intervenir los dos cónyuges, salvo para adquirir bienes muebles y los casos de leyes especiales, que estamos hablando de la ley de títulos valores. Si no viene el caso, tampoco puede ser motivo de otra sesión. Entonces, para disponer o grabar, me dice el artículo 315, deben intervenir ambos cónyuges. Para representar a la sociedad conyugal, dice que debe ser ejercida conjuntamente. Este es el único momento en que se habla en este sistema extraordinario, o sea, fuera del poder doméstico, de la intervención conjunta. En el 315 dice, deben intervenir ambos cónyuges, y en el 313 dice, deben intervenir ambos cónyuges cuando se administra el patrimonio social. Y cuando se habla de representación, dice, debe ser ejercida conjuntamente. Entonces, la pregunta es, ¿la intervención debe ser conjunta? ¿Puede ser uno a la vez, uno y después ratifique el otro, en el caso de disposición de bienes? En el caso de administración de bienes también puede ser, interviene uno y después ratifique el otro. Por ejemplo, si voy a hacer una gran inversión de dinero para las mejoras, no necesarias, sino de recreo de una casa, pues tendrán que intervenir ambos, uno y después ratifique el otro, porque en el caso de la representación, voy al banco a pedir un préstamo, pues tenemos que intervenir ambos, estamos representando los dos. La norma me dice el 292 es la representación conjunta, y ahí entendería que a ese nivel empieza la confusión. Hablamos de intervención de ambos y tendremos que preguntarnos si es conjunta, o sea, estamos hablando de los dos a la vez, o puede ser uno y ratifique el otro, como ya lo he dicho. Y ahí empieza el gran problema y la gran discusión, ¿no? Creería yo, y me adelanto y coincido con el doctor Alex Plácido cuando dice él que la organización de esto obedece a una línea, y la línea central es el ejercicio conjunto. Sí. Él dice, si el 292 me habla de la representación de la sociedad conyugal conjuntamente, ¿cómo es que voy a transferir y uno vende y el otro ratifica? No, dice él, tiene que ser conjunto, hay que obedecer a la línea de la transferencia o del gravamen de los bienes del activo social, que además, dice él, con mucha razón, pertenece a una norma de igualdad. Ambos tienen iguales derechos y ejercicio de los mismos durante el matrimonio, marido y mujer, o durante la unión de hecho, por el principio de igualdad y no discriminación. Este código nace con la Constitución anterior, y esa Constitución, como bien dice el doctor Alex Plácido, en esta crítica que hace muy interesante al Pleno, él dice, bueno, fue dada dentro de esta Constitución que por primera vez recoge el principio de igualdad y no discriminación. Y entonces el Código sigue esta línea, y esta línea es que los dos van a ejercer sus derechos, o los derechos que tengan, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal activo social,
pues me lleva a pensar que tiene que ser conjuntamente, porque si uno dispone solo y el otro ratifica eventualmente, pues estamos yendo contra una norma de igualdad. O sea, podríamos pensar que aquel que tiene más, se siente con más autoridad o siente que su cónyuge, uno o la cónyuge o el cónyuge, no tiene cualidades para disponer, ni perspectiva para disponer, pues dispongo sola, porque la palabra de él o de ella no tiene sentido, no sabe lo que está hablando. Entonces, debe recordarles a ustedes en su ejercicio profesional que eso ocurre muchas veces. Entonces él se pregunta y dice, no, la disposición tiene que ser conjunta. El que el legislador haya dicho intervención de ambos no quiere decir que uno y primero el otro. Él dice es conjunta, ¿no? Y creo yo que es muy interesante ese argumento, el argumento que él emplea. Dice el 315, para disponer los bienes sociales o gravarlos se requiere la intervención de marido y mujer, pero cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro. Lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para los actos de adquisición de bienes muebles, los cuales pueden ser efectuados otras leyes especiales por cualquiera, ¿no? De los cónyuges. Pero interesante, poder especial, quiere decir que si a mi cónyuge yo no le otorgué un poder especial de disposición de bienes sobre el bien que tengo que describir en el poder, no hay capacidad para que él disponga del bien solo. O sea, si yo le otorgué un poder, pues ok, a través de ese poder especial tengo la facultad de disponer, o mi cónyuge, o mi concubino, tiene mi compañero, como se le diga, tiene la facultad de disponer de ese bien, porque yo le he otorgado un poder especial sobre ese bien, le he dado la facultad para disponer del mismo o grabarlo en su caso, ¿no? Entonces, ¿qué se desprende de esto, de este artículo? Es la necesaria intervención de ambos cónyuges. Y ahí yo agregaría, si es que nos vamos al pleno, la intervención conjunta, y si seguimos la línea que ha trazado, por ejemplo, Alex Palacio, que fue uno de los amicus y del cual se tomó una de las tesis, pues la intervención tendría que ser de ambas cónyuges en forma conjunta. Hasta antes del pleno, pues había serias dudas, y vamos a hablar de una de ellas después. Y para adquirir bienes muebles no necesita la intervención de ambos, ni para bienes inmuebles. O sea, cuando dispongo, cuando vendo, sí, pero cuando adquiero, aparentemente no necesito la intervención de ambos. Norma cuestionable también, porque si yo adquiero un inmueble y dispongo gran cantidad de dinero, que es del activo social, pues estoy haciendo una disposición que ameritaría y que en la práctica se da, que intervengan los dos, porque realmente estamos disponiendo de una cantidad de dinero muy grande para adquirir un inmueble, ¿no? Pero bueno, tampoco es motivo de esta noche, solo lo dejo planteado. Y esta norma, para algunos solo se tendría un carácter imperativo, pero tendríamos que añadirle que para otros es una norma de orden público. Y esta ha sido la tesis recogida por la Judicatura en el Pleno que nos convoca hoy día. Se señala que es una norma de orden público, no tiene carácter únicamente imperativo. Discutir sobre lo que es imperativo o norma de orden público y si unas tienen carácter imperativo y de orden público también es motivo de otro momento, ¿no? Pero lo importante es que para unos, en su momento la discusión ha sido imperativa o de orden público, pues el Pleno ha llegado a la conclusión, y así lo ha señalado como precedente obligatorio, que se deberá entender como norma de orden público. Y acá pues vinieron varias posturas hasta llegar a este pleno. Una posición era que era nula la disposición de los bienes sociales por uno de los cónyuges por tratarse de una norma de orden público. Y esa es la que acogió el pleno. Se señala que es una norma de orden público y por lo tanto es nula la disposición de un bien social sin la intervención del otro consorte, cónyuge o compañero. La posición 2 es que es nulo por falta de manifestación de la voluntad de uno de los cónyuges. El doctor Plácido, que fue el amicus de este, que es el que sostuvo la nulidad de estas transferencias, este tipo de adquisiciones, o sea, disposición arbitraria de un bien social, señaló que era nulo por falta de voluntad. No deja de merecer, como él dice, el tema del orden público, pero para él manifestó
que lo esencial era la falta de manifestación de uno de los cónyuges. Los demás amicus se fueron más bien por la ineficacia, como vamos a ver ahora. La posición 3 es que contiene un objeto jurídicamente imposible, que la ley establece la intervención de ambos cónyuges como condición de validez y que su omisión implica que no se perfeccione el acto jurídico. Esta posición no fue motivo del Pleno y nos quedamos la discusión en dos: orden público, intervención de uno solo de los cónyuges, o sea, falta de expresión de voluntad, ¿no? Y finalmente tenemos la posición 4, que es la que estuvo siempre, digamos, a partir del 2006, en que se da la casación de Lambayeque, empieza todo un nuevo cambio, un nuevo cuestionamiento y una orientación de la jurisprudencia. Se dice, no existe nulidad del acto, sino ineficacia del mismo por falta de legitimación para transferir la titularidad de bien. Es un supuesto de ineficacia funcional o extrínseca. ¿Por qué? Porque falta que intervenga el otro cónyuge. No es nulo, simplemente falta legitimación. Aquel cónyuge que transfiere y no está legitimado para ello, es un falso procurador. Y por lo tanto, lo que se está haciendo es una ineficacia funcional. Se está cometiendo una ineficacia funcional y por lo tanto, el otro cónyuge puede ratificar esa transferencia y en ese caso va a ser válida. Si no la ratifica, es ineficaz y es nula. Vamos a ver lo que dice luego el Pleno sobre esto, ¿no? Porque el Pleno recoge las dos cosas. Dice que es ineficaz en un supuesto y dice que es nula en otro supuesto. La casación Lambayeque, que es muy interesante, considerando cuarto, dice, conforme a lo establecido en el artículo 292, la sociedad se encuentra representada por ambos cónyuges, la misma que deberá ser ejercida de manera conjunta, atendiendo a ello el artículo 315 establece, supuesto que no descarta la posibilidad de que uno de ellos le otorgue poder a otro, posibilidad legal que se encuentra recogida en ambos artículos, lo que conlleva a concluir que la presencia de ambos cónyuges en un acto de disposición o gravamen no supone un requisito de validez del acto jurídico, sino supone una adecuada legitimidad para contratar. Es que querría decir entonces que si solamente uno de ellos dispone, no está legitimado para contratar, le falta la legitimidad, el elemento de legitimidad para contratar solo, y puede ser ratificado. Es decir, la intervención de ambos cónyuges supone dar cumplimiento a un requisito de eficacia denominado legitimidad para contratar, lo cual implica el poder de disposición que tiene el sujeto en relación a una determinada situación jurídica. Tal supuesto resulta bien reconocido en el artículo 6.1 del Código Civil, el falso procurador. O sea, aquel que va más allá de lo que está legitimado, para lo que está legitimado. El Pleno se ha puesto en el lugar de la persona, del cónyuge al cual le da un poder especial, y él va más allá de ese poder y dispone de un bien. En ese supuesto, o sea, yo pondría otro supuesto. ¿Qué pasa si sin tener poder se dispone del bien? O sea, en un caso estaríamos hablando de falta de legitimidad, que se excede del poder de representación. Y ahí se señala que sería una ineficacia extrínseca. Cuando la otra posibilidad es que la entendamos cuando en una ineficacia intrínseca, o sea, cuando le falta digamos, un presupuesto en su constitución que altera el orden público y divide en la nulidad del acto jurídico, que sería la posición de que falte al orden público, o lo que señaló el doctor Plácido Velamicus, que falta la expresión de voluntad de uno de ellos. Entonces, en conclusión, en esta postura de la judicatura, que era única, en principio era única, y es la que iba marcando el derrotero, sería la ineficacia del acto que produce una incapacidad para producir sus efectos, bien porque ha sido mal constituido, y ahí tenemos la ineficacia intrínseca, por ejemplo, la falta de acuerdo de voluntades, o porque ciertas circunstancias exteriores impiden tales efectos, por ejemplo, la falta de legitimidad. La falta de legitimidad no está incluida entre las normas de orden público que significan la constitución de un acto jurídico válido. Acá sí habría el acuerdo de voluntades entre el vendedor y el comprador, pero
no tendría legitimidad para hacerlo en esta postura, ¿no? ¿Qué pasa con el octavo pleno casatorio? El octavo pleno casatorio establece 7 reglas vinculantes que los jueces deben seguir cuando advierten que solo un cónyuge sin intervención del otro dispone de los bienes sociales. Este pleno se dio el 20 de septiembre y a un mes de o sea, ya empezó a regir como obligatorio precedente en los procesos judiciales donde la materia controversial o controvertida sea la disposición arbitraria de un bien social, sin intervención arbitraria, sin intervención de los cónyuges. ¿Cuáles son los precedentes? El derecho de propiedad es un derecho humano de primera generación y por lo tanto, la protección de este derecho exige que se desestime cualquier conducto de artificio con el que se pretenda desconocerlo, afectando los derechos patrimoniales de las partes en el dominio de un bien que le pertenece en condición de un cónyuge. A esto hay una serie de críticas. Quizás una de las más fuertes es que el derecho de propiedad no es un derecho fundamental, no es un derecho humano. Los derechos humanos son pues la dignidad, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al proyecto de vida, pero el derecho de propiedad no está dentro de los derechos humanos, el derecho a la libertad. Allí acá hay una crítica seria del concepto de lo que significa un derecho humano, ¿no? Realmente, si revisamos la Constitución y los tratados de derechos humanos ratificados por el Perú, pues no hay ninguno en que diga que el derecho de propiedad es un derecho humano. El presidente B dice, las normas que se aplican para la copropiedad de los bienes resultan ser aplicables supletoriamente cuando se trata de disposición indebida de los derechos que son inherentes a las sociedades gananciales en la institución matrimonial. Aun cuando existiendo este vínculo, los documentos personales de cada cónyuge no hagan constar esta condición de sus relaciones matrimoniales. Y acá hay 2 temas importantes, ¿no? Uno primero es la copropiedad. ¿Cómo es que voy a aplicar las normas de copropiedad si hemos señalado que no hay copropiedad y lo hemos demostrado? O sea, no hay las características de la copropiedad en los bienes sociales y resultan aplicables supletoriamente cuando trata de disposición indebida de los derechos que son inherentes a las sociedades gananciales, la institución matrimonial, aun cuando existiendo este vínculo, los documentos personales del otro cónyuge no hagan constar su estado civil. Querría decir que cada vez que no hay un estado civil cierto que obedezca a la realidad en el DNI, pues voy a aplicar supletoriamente las normas de copropiedad, lo cual es un despropósito total, porque ya hemos señalado que no se pueden aplicar y hemos dado las razones legales, no solo lo que nosotros, no es que nosotros tengamos la idea y sin argumentos legales o las normas, nuestro rato leyes de lo que es la propiedad en el Perú, ¿no? Y la copropiedad, en este caso, pues no es aplicable las normas de copropiedad. Por eso es que los críticos a este pleno lo señalan con tanta claridad. O sea, acá hay un despropósito. ¿Cómo es que vamos a aplicar las normas de copropiedad cuando uno de los cónyuges interviene y su DNI no es concordante con su estado civil? La tercera es las reglas de estructura del derecho de propiedad deben ser esencialmente orientadas a impedir en todos los casos el ejercicio abusivo de los derechos inmobiliarios de uno de los cónyuges, cuyo comportamiento a su sola iniciativa se impulse para tratar de disponer los bienes que pertenecen a las sociedades gananciales. Acá otro error, varios, pero uno que debemos recalcar a propósito de la reunión de hoy, es que dice que pertenecen a las sociedades gananciales. Las sociedades gananciales no es una persona jurídica, no tiene patrimonio propio. Los bienes pertenecen a la sociedad conyugal en calidad de patrimonio autónomo, no en copropiedad, no en propiedad real, propiedad bajo las normas del derecho reales, y por lo tanto, hablar de que pertenece a la sociedad gananciales es un gran error. La sociedad gananciales es un régimen. No estamos hablando de una persona jurídica. La actuación conjunta, dice el presidente D, a que se refiere el artículo 315 del Código Civil, constituye la regla para los actos de disposición de bienes sociales. ¿De acuerdo? Para disponer los bienes sociales, dice el presidente E, se requiere que el acto de disposición intervengan ambos cónyuges por mandato expreso del artículo 315 del Código Civil, como elemento constitutivo necesario para la validez del acto jurídico. Por ello, el acto de disposición de bien social realizado por uno solo de los cónyuges sin la intervención del otro, es nulo por ser contrario a una norma imperativa de orden público, según el artículo 8 del artículo 19 del Código Civil, concordante con el artículo 5 del título preliminar del acotado código. Acá
también hay varios cuestionamientos. Escuchaba al doctor Rómulo Morales cuando decía que no se trata de una norma de orden público, la del 315, porque más bien se puede tratar de una norma imperativa, pero no de orden público, porque el orden público va más bien a, digamos, proteger la sociedad, proteger la parte, digamos, la sociedad, ¿no? Estamos hablando de una sociedad gananciana, es el mundo, la sociedad donde nos envolvemos, y digamos, ciertos valores que deben haber en el desarrollo de la vida en sociedad. Entonces parecería que esta norma, su criterio, no está dentro del alcance de lo que significa orden público, que más bien solo se trataría de una norma imperativa, o sea, una obligación legal. Sabemos que hay normas imperativas de orden público y otras no. En este caso, en su opinión y en el de muchos académicos, no se trataría de una norma imperativa. Pero en todo caso, lo que ha dicho el Pleno es que es nula por faltar al orden público. No acogió la postura del doctor Alex Pracio, en el sentido de que era nula por la falta de expresión de voluntad de uno de los cónyuges o concubinos, en su caso, ¿no? Cuando fuera aplicable el régimen. El otro precedente es que, tratándose del caso referido al cónyuge que dispone de un bien social y que actúa en nombre de la sociedad de gananciales, excediéndose el poder especial otorgado por el otro cónyuge, acto ultra vires, el acto de disposición deberá reputarse ineficaz en virtud de lo dispuesto en el artículo 161 del Código Civil. Con esto muestra dos posturas. Una que dice que es nulo por faltar al orden público, ese acto de disposición arbitraria, pero exceptúa, dice, pero en el caso de que el cónyuge actúe excediéndose el poder especial que le dio el otro, el acto entonces se va a regular por las normas del 161 y va a resultar ineficaz. Por lo tanto, si es ineficaz, puede ser ratificado, ¿no? Entonces, fíjense que hay dos posturas. Una que nos va a habla y nos señala que es nulo, pero la otra nos dice que en los casos en que se ha excedido del poder especial, condición haber otorgado el poder especial, va a ser ineficaz. Y finalmente, cualquiera de los cónyuges puede reivindicarle bien que pertenece a la sociedad de gananciales en el caso de que uno solo de ellos hubiera dispuesto de la propiedad en común. Doctora Olga, dispone de 2 minutos más. Sí, ya acabó. No me falta más que esto, mi comentario a este último precedente. Cualquiera de los cónyuges puede reivindicarle bien que pertenece a la sociedad de gananciales en el caso de que uno solo de ellos hubiera dispuesto de la propiedad en común. En realidad, claro, o sea, puede plantear la acción reivindicatoria, pero esto también es cuestionable, porque la acción reivindicatoria de la propiedad aparentemente podría llevarnos a pensar que es una copropiedad y que por lo tanto puede iniciar una acción reivindicatoria, lo cual pues lleva también a tener ciertos cuestionamientos, ¿no? O sea, no se ha aclarado mucho cómo es que los cónyuges pueden reivindicarle bien que pertenece a la sociedad de gananciales, cualquiera de ellos, dice, pero no es que para la representación de la sociedad tiene que estar los dos cónyuges, ¿no? Que representan la sociedad de gananciales los dos, o es que de acuerdo a la norma procesal también es cierto, el patrimonio autónomo puede ser representado para las demandas por cualquiera de los cónyuges, ¿no? Entonces, acá tenemos esta presentación de lo que significa, de acuerdo a nuestra normatividad vigente, de acuerdo a las discusiones académicas, lo que significa este régimen de bienes y lo que significa ahora estos precedentes vinculados dados por el último pleno, que es, bueno, obligatorio para todos y para los jueces, por supuesto, en el momento de dar sus sentencias, ¿no? Con esto quedo a disposición para que me hagan las preguntas que consideren necesarias. Gracias, doctora, muy amable. Sí, contamos con varias preguntas, pero por temas de tiempo vamos a tratar de responderles de manera muy sucinta y solamente voy a dar alcance a 3 preguntas. La primera pregunta es la siguiente. Doctora, por favor, ¿podría explicar la segunda presunción? Es decir, si se hereda algo y luego se vende, ¿hay que dejar por sentado en registros que antecede ese acto una herencia para que no sea afecto a la sociedad de gananciales? ¿O cómo se podría probar esto para no verse uno afectado?
A ver, sí, efectivamente, en realidad lo que yo voy a presentar, lo que se va a hacer es la minuta, y en la minuta debe haber la historia de ese bien. O sea, si es bien propio, voy a tener que decir, pues lo adquirí de esta forma, está escrito, de repente fue una herencia, en el ejemplo, donde está escrito en la partida del inmueble, está escrito como un anticipo de herencia, toda la historia, ¿no? Del mueble en el tema de propiedad, a quién perteneció y cómo lo adquirí yo. Si es mi herencia, va a ser propio, y por lo tanto, el registrador lo va a escribir como propio. Ahora, además, los notarios exigen la intervención del otro cónyuge para validar la afirmación del cónyuge que adquiere y adquiere a nombre propio. Si esto no hay, el registrador lo va a escribir como social. Excelente. Dice, si un cónyuge adquirió bienes antes de casarse, luego como una estrategia legal, ¿puede pasar ese bien como social y así no cumplir alguna obligación que tuviera? ¿Me la puedes repetir, por Sí, favor? sí, claro. Si un cónyuge adquirió bienes antes de casarse, luego como una estrategia legal, ¿puede pasar ese bien como social y así no cumplir alguna obligación que tuviera? No, no es posible, por justamente son las normas de orden, perdón, las normas del régimen de bienes son imperativas y por lo tanto, acá no vamos a discutir si son de orden público, siendo imperativas, tienen una estructura y una ratio legis y no puede alterarse ese orden. Por eso es que inclusive está prohibido contratar entre cónyuges respecto de los bienes sociales por estos temas, ¿no? Que se puede estar. Ahora, la pregunta podría ser, ¿puedo transferir un bien propio a mi cónyuge? Sí, eso sí no es problema. Si lo puedes transferir por vía de nación o donación, ¿no? Sí, claro, o legado, o transferirlo. Pero lo que no puedes hacer es pasarle a la condición de bien social. Ok, tenemos otra pregunta. En caso de divorcio por causal, ¿el cónyuge culpable pierde la sociedad de gananciales o específicamente qué es lo que podría perder? A ver, dependiendo de la razón del divorcio, ¿no? No es que pierda la sociedad ganancial. En el caso, por ejemplo, del divorcio por adulterio pierde los bienes gananciales que provengan de los bienes del otro. En el caso del divorcio por abandono, pierde los bienes gananciales que se generaron durante la separación. O sea, dependiendo de la situación de las causas del divorcio, ¿no? Esas están especificadas en el código. Pero estamos hablando de lo que se pierde es los bienes gananciales, o sea, los bienes adquiridos con calidad de bienes sociales durante la separación, por ejemplo, el abandono de la casa conyugal o aquellos bienes que se pierden y que provienen de los bienes del otro y que tienen característica de ganancial. Justamente se pierde como una sanción para el adúltero, ¿no? Ok, ya para culminar las últimas dos preguntas, es la siguiente. Profesora, buenas noches. ¿De alguna manera un cónyuge puede impedir legalmente la disposición de un bien propio de su cónyuge, aludiendo que estaría perjudicándose en el sentido de que no va a poder disfrutar de los frutos que se pretende disponer? Hay casos en que sí puede oponerse. Por ejemplo, si hay un caso de mala gestión, de un mal gestor. Esto implica una disposición de los bienes indebidamente, poniendo en perjuicio, digamos, en situación difícil al patrimonio, o sea, perjudicando, ¿no? En esos casos sí puede oponerse a la transferencia de un bien por mal gestor, inclusive puede administrar el bien, ¿no? Puede pasar a su administración. Excelente. Y ya para culminar, una Perdón, pareja más... Sí, una cosa importante, si estamos hablando de un mal gestor, estamos hablando de una persona que, por ejemplo, un ebrio habitual va a tener que ser, de acuerdo a la nueva ley de discapacidad, va a tenérsele que, para tenerlo que interditar. Son unas normas de excepción que tiene el nombramiento de apoyos. Ahora se eliminó el tema de la interdicción, salvo para casos como el tema del mal gestor, por ejemplo, por alcoholismo, etcétera, ¿no? Drogas. ok. Bien, tenemos una última pregunta aquí en la plataforma Zoom. Una pareja matrimonial tiene una casa adquirida dentro del matrimonio y está inscrito en registros públicos a nombre de ambos, pero el esposo ya no quiere seguir apareciendo en la ficha de registros públicos. ¿Bajo qué figura puede ceder su parte del bien? Tendría que hacer una separación de bienes
Una vez separados los bienes, liquidados las sociedades gananciales, puede transferirle a su cónyuge su parte, si quiere, ¿no? O ya disponer de su cuota como quiera, de su 50%. Antes no, antes va a tener que intervenir su cónyuge. O sea, no hay forma de que él pueda evadir su nombre en la titularidad del bien, porque no puede transferir, no se puede hacer contrato entre cónyuges respecto de los bienes sociales. Otra posibilidad, si él no quiere, pero es que el bien va a aparecer a nombre de la sociedad conyugal. Entonces, si se quiere desaparecer, bueno, van a tener que intervenir la cónyuge, en su caso, el cónyuge, y pueden hacer un anticipo de herencia, por ejemplo, y pasa a nombre de los hijos, por ejemplo, ¿no? Pero no hay forma en que se consolide uno de ellos, no, salvo que sea una separación de bienes y luego se cedan derechos, ¿no? Excelente, muchísimas gracias a la doctora Olga por la participación en esta conferencia magistral. Gracias a todas las personas que nos están viendo aquí mediante la plataforma Zoom y mediante la transmisión de Facebook. Muchísimas gracias con todos, que tengan buenas noches. Hasta luego. Gracias, hasta luego.